Vamos a abrir nuestras Biblias, el capítulo 7 de Juan, y vamos a tenerlas abiertas por si leemos a continuación un poquito más. Juan capítulo 7. Vamos a leer de los 25 al 36. Si queréis acompañarme, podemos hacer la lectura conjunta. 7, 25 al 36. ¿Es este el Cristo? Es el título que han puesto a esta porción de la escritura del Evangelio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Hablan públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. A quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscabais y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Que no le hallaremos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Que el Señor añada la bendición a su palabra. Hay muchas cosas extraordinarias en la Biblia. Hay muchas cosas extraordinarias también en nuestra vida. Hay cosas extraordinarias y hay veces milagros, pero hay milagros que a veces quizás no entendemos muy bien. Hay milagros que tienen que ver, por ejemplo, con Israel. Para mí un milagro es que Israel pereciera en la esclavitud. Es un milagro que el pueblo de Israel cayera en cautiverio. Es un milagro que el pueblo de Israel, siendo el pueblo elegido, el pueblo escogido por Dios, cayera en el cautiverio y cayera en la colonización de Roma. Es algo extraordinario que estas cosas ocurrieran. Es algo extraordinario, un milagro, de alguna manera, extraordinario que muchas iglesias se estén cerrando, que iglesias en el mundo cierren. En Corea están cerrando iglesias, en el norte de Europa están cerrando iglesias, en Estados Unidos están cerrando iglesias. Algo extraordinario que cierren sus puertas. Por eso es algo hermoso y grandioso de que la iglesia Aposento Alto todavía tenga sus puertas abiertas, y es algo extraordinario que la iglesia esté donde está en estos momentos. No recibir las bendiciones de Dios es algo extraordinario. ¿Por qué? No es normal. ¿Por qué digo milagro? Porque no es algo natural. A veces nosotros malinterpretamos el tema de milagros, pero un milagro es que el pueblo de Dios, teniendo la palabra y teniendo el mensaje, caiga en cautiverio. ¿Por qué? Porque es algo extraordinario. Es algo no natural. No es normal. No es natural ni normal que las iglesias se estén disminuyendo. No es algo lógico y natural. No es natural, no es normal. Es algo extraordinario, es algo milagroso que un creyente, que los creyentes fallen después de vivir toda su vida como cristianos. No es natural, no es normal. Es algo extraordinario. La respuesta la encontramos en el texto de hoy, en el mensaje que hoy, la lectura que tenemos, nos está dando respuestas. Si yo veo en el versículo 15, ¿qué es lo que veo? Que la gente, 7:15, que la gente se maravillaban, los judíos se maravillaban. ¿Cómo este puede hablar con esta palabra y puede traer este conocimiento
saber esas letras si no tienen ningún conocimiento, si no tienen estudio? Se maravillaban. Es algo maravilloso que Jesús tuviera esto y que la gente se quedara asombrada. ¿Por qué te asombras? ¿Por qué asombramos ante cosas tan naturales? Hasta el punto de que en el versículo 20 del texto de Juan 7 dice que incluso procuraban matarle, acabar con su vida. Nos está diciendo la palabra en el texto de hoy. Querían acabar con él, querían matarle. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios quisiera matar a Jesús? ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios quisiera matar al Mesías, al Cristo? ¿Cómo es posible que hombres tan importantes como los que tenemos aquí, los escribas, los fariseos, personas doctas en la palabra, personas con entendimiento de la Biblia, del Antiguo Testamento, que era su Biblia, que tenían, no pudieran comprender algo tan sencillo? Es algo milagroso que no lo pudieran entender. De tal manera incluso Jesús dice que todavía no me ha llegado la hora. Es un milagro que no lo detuvieran ahí, no lo mataran. Pero no había llegado la hora. Es cosa tremenda que ocurran estas cosas. Que la gente procurara matar o prenderle, que procuraran detenerle, arrestarle, meterle en la cárcel, a callarle la boca. Los fariseos, estudiosos profundamente de la Escritura, no entendieron lo que la Escritura estaba diciendo. Parece un milagro. Teniendo tal conocimiento y teniendo las Escrituras como la tenían, siendo un pueblo tan sumamente inteligente como a veces decimos, apenas un 20% de la población en el mundo, y resulta que más de la mitad de los premios Nobel se los han llevado los judíos, el pueblo judío. Un pueblo tan inteligente y todavía no han entendido ni han comprendido este mensaje tan sencillo. Es que, ¿será este? ¿O habrán entendido los gobernantes que este es el Cristo? No habían llegado a tener esa comprensión profunda de la palabra. Quizás porque habían fracasado en algo sencillo. Quizás habían fracasado porque probablemente habían perdido el fundamento de la enseñanza más importante de la Biblia. Quizás habían perdido ese fundamento tan trascendental de las Escrituras y habían perdido ese conocimiento y esa profundidad. Probablemente tendremos que preguntarnos también hoy en día qué es lo más importante para nosotros. ¿Qué es lo más importante? Yo diría que para los obreros de la iglesia de Aposento Alto de Parla. ¿Qué es lo más importante para los obreros? El mensaje de hoy nos lo está revelando, nos está dando una palabra. Algo que tiene que ver con el mensaje de la semana pasada. Y que cuando he escuchado algunos foros no he percibido lo que probablemente en mi mente, en mi corazón, yo trataba de transmitir. Necesitamos pasar de un conocimiento cognitivo, un conocimiento intelectual, necesitamos pasar a una vivencia viva y real del Evangelio. Necesitamos salir de la teórica para empezar a tener una práctica en la vida espiritual de cada uno, porque si no veremos los milagros de los fracasos de las personas. ¿Por qué es un milagro que un hijo de Dios fracase? Porque no está hecho para fracasar. Un hijo de Dios está hecho para tener victoria en el Evangelio, no fracasar. Pero nos encontramos con que se fracasa. Eso para mí es un milagro. Que una iglesia cierre, eso es un milagro. Porque no es natural, no es lógico, no es algo que tenga que ver con la naturalidad de una iglesia donde se proclama el nombre de Jesucristo. Y quizás a lo mejor el problema está, porque tendríamos que también hacernos esta pregunta que vemos en este texto. ¿Realmente este es el Cristo en el cual yo he creído? ¿O realmente es este el Cristo en el cual yo estoy basando mi vida? ¿O realmente simplemente es que estoy entendiendo como los fariseos y estoy poniendo pegas y dudas y estoy planteando cosas porque quizás a lo mejor no encaje en mi paradigma de lo que yo creo y entiendo de que debe de ser el Evangelio? Y a veces nosotros tenemos nuestro paradigma, es decir, nuestra estructura de pensamiento de lo que creemos que debe de ser el Evangelio o debe de ser Cristo. Y como no se equipara a mi forma de pensar o a mi forma de creer, lo ponemos en un lado y no lo aceptamos tal cual. La semana pasada decíamos, tenemos que llegar a pasar de la teoría a la práctica, es decir, tenemos que llegar al punto de que yo tengo que realmente experimentar las cosas básicas del Evangelio. Y no hay cosa más básica del Evangelio que yo pueda experimentar. Es que realmente este Jesús del que está hablando la Biblia,
realmente lo que está diciendo este texto es que ¿es este el Cristo? ¿Y qué es lo que yo tengo que experimentar en mi vida? Porque muchas veces nos quedamos en la historia de Jesús. Y ahora vamos a acercarnos ya en el mes de diciembre, que es el mes de la Navidad. Y siempre nos acercamos con estas fechas con un corazón tierno, ¿verdad? Ya empiezan los anuncios. Curiosamente, los anuncios donde más tiernos se nos presenta la Navidad son los anuncios de la lotería, ¿verdad? Donde te hacen llorar. Esa madre que no termino de entender muy bien ese mensaje, y mucha gente me ha dicho lo mismo, pero la gente termina llorando. ¿Por qué? Porque es una figura un poco sensibilera, ¿no? Es decir, es que viene la Navidad, que es una época de amor, de fraternidad, de una época familiar. Y vemos también, nosotros nos impregnamos de esa sensibilidad, no sé cómo llamarlo, no sé, cada uno que lo ponga a su manera. Pero vemos también en la vida de Jesús como ese niño que nació en Belén, y ese niño Jesucito que estaba ahí, los Reyes Magos le adoraban, y perdemos un poquito la perspectiva realmente de quién es ese niño, y perdemos un poco la perspectiva de la realidad, de la obra que ese niño vino a hacer al mundo. Y nos quedamos a veces con ese tipo de paradigmas de lo que es la tradición, y nos quedamos en esa tradición bonita, agradable, que a veces ya últimamente incluso añoramos porque la están recortando bastante, pero la añoramos. En nuestras casas ponemos el Belén. En algunas ya también tampoco la ponen porque ya dicen que eso ya está anticuado, ¿verdad? Y no ponen el Belén, no ponen el árbol porque vienen de las tradiciones celtas y vienen de las tradiciones paganas, etcétera, y entonces ya muchos, no, que son paganos, lo quito. Y se van quitando cosas, no importa, no es la cuestión, sino a veces perdemos la perspectiva de lo que realmente representa el mensaje de Cristo. Y realmente representa de que si realmente ese niño que nació en Belén, si ese niño cuando creció realmente se convirtió en aquel que dijo ser que era el Cristo en nuestra vida o no. Y yo necesito saberlo porque no es una cuestión de conocimiento nada más. Es una cuestión de experimentación en mi propia vida. Yo necesito experimentar realmente que este Jesús real es el Cristo real que yo necesito para mi vida. Y hoy estaba enseñando o hablando un poco con los obreros y les decía es necesario escuchar el mensaje. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho el mensaje y cuando salgo por esta puerta, lo que yo retengo en mi mente, como mucho, es un 20%. Es decir, poniendo atención, queriendo poner atención. Cuando yo salgo de la puerta, resulta que solo tengo en mi pensamiento, en mi recuerdo, solamente un 20%. Y yo les decía, por eso muchas veces decimos que tomemos nota de los mensajes. Porque cuando yo escribo el mensaje, cuando yo estoy tomando nota del mensaje, cuando estoy apuntando las cosas más trascendentes, más importantes para mi vida, que yo entiendo que Dios me está diciendo, resulta que mi capacidad aumenta hasta un 50-60% de lo que yo he escuchado, con lo cual es bastante más. Pero yo les decía, mi capacidad aumenta a un 90% en la medida que yo pongo en obra esa palabra. Cuando yo vivo esa palabra, cuando yo experimento esa palabra. Puedo llegar a alcanzar un 90% de lo que estoy escuchando si yo lo pongo en evidencia, lo experimento en mi propia vida. Entonces, ¿qué significa? Que muchas veces tenemos un conocimiento de un 20% porque simplemente lo escuchamos. Porque venimos al mensaje, escuchamos el culto y yo me llevo un recuerdo de un 20% de que es verdad, Jesús es el Cristo. Y ya está, es mi 20%. Y tenemos incluso, a veces algunos tenemos un conocimiento un poquito más allá, porque tomamos notas. Pero ¿qué ocurre? Que yo tomo notas y me acuerdo un poquito más, pero yo llego a mi casa, cojo ese cuaderno, esa hoja, o ese boletín, donde hay un espacio para poner los títulos más importantes, cierro, y hasta la semana que viene. Y yo a veces me digo, ¿para qué queremos apuntar tanto? ¿Para qué? Es verdad que sí, es verdad que recordamos más. Pero nos quedamos en la mitad nada más. Estamos experimentando la mitad nada más de lo que Cristo en nuestra vida ha venido a hacer. Cristo ha venido a dar la respuesta a nuestra vida 100%.
No un 20%, no un 40, un 50%, no un 80 ni un 90%, no un 99%. Si fuese un 99%, yo estoy seguro que más de uno diría, yo lo firmo ahora mismo. Cristo no ha venido por un 99%. Cristo ha venido por un 100%. Es un 100% lo que yo tengo que experimentar. Un 100% de mi vida es lo que Cristo quiere experimentar en la vida. Yo tengo que experimentar que Jesús es el Cristo. El problema fundamental no se puede resolver de ninguna otra manera si yo no tengo esta conclusión en mi vida. Da igual. Ni todas las fuerzas policiales ni militares de un país pueden solucionar el problema espiritual. Ni siquiera las policiales y ejércitos del mundo entero, con sus cabezas nucleares, ni nada de eso puede solucionar el problema espiritual. Por eso nos dice la palabra, Cristo fue enviado, Cristo vino, el Hijo de Dios vino para destruir totalmente, absolutamente, 100% la obra del diablo. No es un 99% la obra del diablo, es 100% la obra del diablo, que vino él a destruir. Marcos 10:45 nos dice que él fue enviado. ¿Para qué? Para el rescate de muchos. Él vino a dar su vida 100%. Cristo no murió un poquito. Cristo no murió un 20% nada más, ni un 50%, como decían algunos. Bueno, es que en realidad Jesús no murió del todo. ¿Cómo no murió del todo? Se puede morir un poquito, se puede morir un 80%, un 90%, un 99%, no. Si mueres, mueres 100%, si no estás vivo. Hecho polvo, pero vivo. Cristo dio su vida, completa y absolutamente, por el rescate de tu vida, 100%. No solamente un porcentaje de tu vida, no solamente un poquito de tu vida, no solamente el poquito o la parcela de tu vida que viene los domingos al culto, no es solamente tu vida que tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con tu vida en su totalidad, en su máxima expresión de la palabra vida. Cristo ha venido a darte esa vida, para que tú la disfrutes, para que tú la experimentes. Yo necesito experimentar realmente en mi vida que Jesús es Cristo. Porque si yo no lo experimento en mi vida, el problema en mi vida sigue estando ahí. Pero pastor, yo soy un hijo de Dios. Claro que eres un hijo de Dios. Y serás un hijo de Dios toda la eternidad. Pero yo estoy viendo el mensaje de Obreros, que lo tengo ahí en la pizarra. ¿Y qué me estoy viendo? Que el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, tuvo que pasar más de 400 años de cautiverio, de esclavitud en Egipto. Era el pueblo de Dios. Eso es un milagro. ¿Cómo pueblo de Dios puede estar 430 años en esclavitud, 70 años en cautiverio, otros tantos más años colonizados por Roma? ¿Cómo es posible eso? Por no experimentar esta palabra, por no llegar a comprender que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. No podemos andar en dos caminos, no podemos vivir dos vidas diferentes. Eso sería esquizofrenia, tener dos pensamientos diferentes, dos vidas diferentes. Hay problemas mentales que tienen nombre y apellidos, ¿verdad? Doble personalidad. ¿Por qué? Porque los cristianos muchas veces tenemos este problema de doble personalidad. Somos esquizofrénicos en ese sentido. Porque somos capaces de vivir una cosa durante la semana y otra cosa diferente los fines de semana. Eso es una esquizofrenia. Eso es terminar con un problema mental terrible. Necesito experimentar que Jesús es Cristo, pero necesito una experiencia real. Yo sé, todos sabemos, tenemos un conocimiento básico. Estoy seguro que si hiciera preguntas incluso a los remanentes de arriba, me sabrían explicar que Jesús es Cristo. Seguro que me sabrían explicar qué significa Cristo. Seguro que sabrían definirme qué es verdadero profeta, sacerdote y rey. ¡Seguro! Probablemente incluso mejor que algunos de los que estamos aquí sentados. Lo sabemos, pero yo necesito una realidad. Necesito experimentar esto, porque cuando yo lo experimento, es cuando entonces empiezo a ver las grandes obras de Dios. Empiezo a ver cómo Dios obra profundamente en mi vida. Y veremos grandes respuestas en nuestra vida.
Y podremos hacer el fórum correcto como enseñaban los obreros en esta mañana. Yo podré coger la palabra de Dios y creyendo que Jesús es el Cristo, yo puedo ver respuestas a esas oraciones. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz en mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cristo. Si Él no hubiese sido el Cristo, esta palabra también sería vana. No funcionaría para mi propia vida. Pero Jesús es el Cristo. Cuando yo me di cuenta de esta verdad, de esta absoluta realidad, empecé a ver respuestas a todos los problemas. Cuando yo empecé a experimentar esto y a darme cuenta de esta realidad, que se había colado de soslayo por debajo de la puerta y yo no me había enterado, empecé a ver respuestas a mi vida. Cuando experimenté esto, y cuando he experimentado esto, han ocurrido cosas asombrosas en mi vida y ocurren continuamente. Y nadie me puede callar porque es algo que yo he experimentado. Hay pastores que me vienen y me tratan a lo mejor de decir, bueno, sí, pero quizás no será tanto como tú digas. A lo mejor hay mensajes que tienen que ver con otra cosa. Y yo siempre me callo y digo, da igual lo que me digas. Porque yo antes era ciego y ahora veo. Da igual lo que tú me estés contando. Yo he experimentado cosas que antes nunca he podido experimentar. Lo que yo ahora percibo y siento no es nada comparable con lo que yo he vivido y he sentido antes. Porque yo ahora veo cosas y muchas veces miro a mi pasado y doy gracias a Dios de donde estoy hoy. Y hay algunos que dicen, pero bueno, ¿y dónde estás tú hoy? Porque tampoco estás en un sitio para tirar cohetes. Ni es una iglesia grande, ni es una iglesia poderosa, no es una iglesia de ningún tipo. Digo, es verdad, todo eso es verdad. Pero tengo una seguridad de que estoy en el sitio exacto que Dios quiere que yo esté. No sé si tú puedes decir lo mismo. No sé si tú has llegado a esa conclusión. Porque yo he llegado a esa conclusión gracias a que Jesús es el Cristo. ¿Es que entonces no tienes problemas? Sí, claro que tengo problemas. Tengo problemas a mi alrededor. Pero, ¿sabes? El Evangelio en mí no puede ser superado por ningún tipo de problema que me rodee en mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cristo. Porque yo he experimentado esta realidad. Problemas, claro que tengo problemas. Pero en realidad podría decir, quien tiene los problemas no soy yo, es Cristo que mora en mí. Porque Cristo es el que se ha hecho cargo de mi vida y de mis problemas y de mis circunstancias. Por eso necesito experimentarlo a través de la oración. Si experimentamos el hecho de que Jesús es el Cristo, vamos a ver cómo las puertas se abrirán. Vamos a ver cómo las puertas del evangelismo se abren, que no hay nada difícil para los que tienen este secreto dentro de sí. Porque es un secreto, hermanos. Esto hay que decirlo con mucha moderación, que no se entere mucha gente, ¿no? Es un secreto. Luego saldrá en internet, pero no importa. Es un secreto que Jesús es el Cristo. De tal manera que ninguno de los fariseos, escribas, sacerdotes, intelectuales de la época, casi ninguno se enteró de ello. Fíjate si era un secreto. Es más, Pablo lo dice, y esto no ha sido revelado a los sabios y a lo inteligente del mundo, sino a lo necio y a lo menospreciado les ha sido revelado. Señor, gracias por los necios que estamos aquí, que hemos recibido la revelación del Cristo. Gracias. Necesito tener esta experiencia en mi vida y necesito tener la experiencia del reino de los cielos. Es el texto de Hechos 1.1, es el texto de Hechos 1.3. Es ese secreto del reino de los cielos. Ese reino de los cielos que nos dice la palabra, que dice a vosotros, manada pequeña, os ha sido revelado este secreto. Os ha sido revelado el secreto del reino de los cielos. Manada pequeña. Por eso cuando dicen que es una iglesia pequeña, digo, ¡claro! Es la manada pequeña a la cual se le ha revelado el secreto del reino de los cielos. Gracias, Señor. Gracias. De que este secreto ha sido revelado a nuestra vida. Este secreto que Jesús reveló a sus discípulos y tuvo que invertir 40 días, una vez resucitado, tuvo que invertir 40 días para poder traer ese secreto a la mente de los discípulos. Y aún así, cuando Jesús está terminando de esos 40 días y termina de dar el mensaje grandioso, espiritual del reino de los cielos, sale una brillantemente de entre los discípulos
lo cual no sabemos quién fue, pero nos dice una cosa curiosa. ¿Cuándo, Señor, vas a restaurar el reino aquí entre nosotros en este tiempo? ¿Qué pasó? Ese discípulo se había ido a comer el bocadillo en esos 40 días, no había estado ahí. No había entendido que de lo que estaba hablando de Jesús tiene que ver con una experimentación y una revelación diferente, no tiene que ver con este mundo, no tiene que ver con esta época, no tiene que ver con este tiempo, ese reino, es un reino espiritual que Cristo instauró cuando el mismo Cristo vino a la tierra. El primer mensaje que dio es arrepentidos. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Porque el reino de los cielos está entre vosotros. Está ahí. Se les apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino. Tan importante era una palabra, tan importante que nosotros entendamos esta revelación, que es básica y que es fundamental, pero que tengo que entender, que tengo que experimentar el reino de los cielos. Para Pablo era tan importante que dice que Pablo entraba en las sinagogas, en el capítulo 19 de Hechos, en el versículo 8. Tenía que entrar en las sinagogas hablando con denuedo durante 3 meses, hablándoles y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Tan difícil era, tan complicado era que en las sinagogas, que estaban los maestros, los fariseos, los escribas, que estaban toda la intelectualidad del pueblo judío, necesitara 3 meses para enseñarles acerca del reino. Porque una cosa es entenderlo y otra cosa es experimentarlo. Experiméntalo. ¿Cómo lo voy a experimentar? Jesús dijo en Mateo 12, echar fuera demonios, atar al hombre fuerte de vuestra casa, saquear sus bienes. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está ahí. Porque si no es a través del poder del Espíritu Santo, estas obras no se pueden realizar. ¿Qué nos está diciendo? Que si yo no entiendo esta realidad, es en vano que tú estés luchando por tu casa y por tu familia. Porque no es una obra natural, es una obra espiritual. Porque tú no puedes conquistar una casa, una familia, un hogar, donde el diablo tiene tomada esa posesión, si no es porque tú estés instaurando, estableciendo el reino de Dios en esa casa. ¿Por qué hacemos los discipulados en las casas? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ahí está el problema. El problema no está en la iglesia. Hay otros problemas diferentes, pero ese no. El diablo está por ahí, sí, ahí escondidito está, en algún banco sentado, a lo vuestro está. No miréis, no busquéis, no estoy hablando de que tu hermano sea el diablo. Digo que está aquí. ¿Por qué? Para estorbar, para distraer, para molestar. El diablo es ese que te da en el codo diciendo, vaya cosa que ha dicho el pastor ahora. Y está ahí dándote en el codo diciendo que, ¿cómo va a estar el diablo aquí? ¿Dónde va a estar si no? Molestando a los hijos de Dios, molestando a los creyentes, estorbándoles. Hay algunos que dicen, no, pero a mí no, pues yo soy muy espiritual, el pastor está hablando y predicando, pero yo estoy leyendo la Biblia. Y se creen más espirituales porque están leyendo la Biblia. Te estás perdiendo la palabra y el diablo está diciendo, no, pero tú lees la Biblia porque la Biblia es buena que tú la leas. Y tú dices, claro, es verdad, esto es una revelación del Espíritu Santo que me está diciendo que lea la Biblia. ¿Para qué? Para que no escuche la palabra. ¿Dónde va a estar el diablo? Ahí sentado por ahí entre vosotros, ¿sabes? Ahí sentado le tengo yo a veces ahí. Cuando miro para allá digo, ahí está el diablo también. Que me da con el codo y diciendo, mira. ¿Qué te crees que no? Se está a mí al lado ahí a veces. Está ahí. ¿Cómo le vamos a atar? No le puedo dar un codazo y echarle. ¿Cómo lo voy a hacer? Señor, tu reino se establezca en este lugar. En el nombre de Jesucristo tenemos que atar toda obra de oscuridad porque Cristo nos ha dado el poder para hacerlo. Porque yo ahí entonces cuando yo llego a la familia, llego a un hogar, a una casa, aunque yo no lo proclame en voz alta, pero siempre subiendo las escaleras o en el ascensor. Señor, ahora ata toda obra de oscuridad. Establece tu reino en ese hogar. Porque se está librando una batalla espiritual que humanamente a nuestros ojos no se ve. Pero es el reino de los cielos que se está estableciendo. Jesús nos enseñó a orar de esta manera. El Padre Nuestro, ¿te acuerdas de esta mañana? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa eso?
que no está. Si digo que venga, significa que no está. ¿Verdad? Si yo digo que venga a mi hogar, significa que el reino de los cielos todavía no está. Y si no está el reino de los cielos, hermano, pregúntate qué reino está. ¿Qué reino es el que hay? ¿Quién es el rey que gobierna? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es ese hombre fuerte que tiene posesionado en tu hogar? No lo podemos atar con nuestras fuerzas, pero establece el reino de los cielos. Porque cuando el reino de los cielos se establece, el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Y es a través del poder del Espíritu Santo dentro del reino de los cielos que podemos atar a ese hombre fuerte. Podemos atar a esos demonios, podemos atar a esos espíritus inmundos que nos molestan y nos perturban y que nos distraen. En nuestras casas, incluso en el culto, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, donde vayamos, sale y nos distrae. Que tu reino se establezca. Experiméntalo en tu vida. Tenlo como título de oración hasta que lo experimentes, que tú veas realmente el reino de los cielos está en mi hogar. Y verás cómo ese poder del Espíritu Santo que Cristo mismo prometió, y tomando las palabras del mismo Dios que trajo a través del profeta Joel, y toda carne y toda sangre será lleno del Espíritu de Dios. Y Jesús prometió la llenura del Espíritu Santo, esperar en Jerusalén. Espera, decíamos la semana pasada, qué cosa más grande, qué cosa tan importante, qué cosa tan grandiosa. Espera. Tan difícil nos es esperar. Tan complicado nos es esperar. ¿Cuánto trabajo requiere el esperar? ¿Cómo el diablo utiliza nuestra desesperación, nuestra desesperanza? ¿Cómo el diablo utiliza cuando pasan 10 minutos de nuestra oración y de pronto notas el codazo ese que te hace ahí? Y dice, ve cómo no te contesta. Y si pasan 5 horas ni te cuento. Y ya empiezas a escuchar voces como diciendo, pues si no me contesta, y el diablo te dice, a ver si es que tienes pecado. A ver si estás fuera del orden. A ver si es que a lo mejor. A ver si te has hecho un lío en la cabeza. A ver si es que estás creyendo en otra cosa. A ver si es que estás equivocado de palabra. Te has equivocado de lugar. Y ya empiezas a comerte el tarro. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo esperar? Esperar. Experimenta la llenura del Espíritu Santo, Hechos 1:8. Yo tengo que experimentar esa obra del Espíritu Santo por una razón sencilla, porque están peleando y luchando contra mis propias limitaciones. ¿Por qué necesito esa plenitud del Espíritu Santo? Porque tenemos límites. Tenemos muchos límites humanos. No solamente que el diablo nos meta la pierna encima y no nos deje levantar la cabeza, sino que nosotros mismos nos autolimitamos. Escuchamos palabras que no nos convienen, escuchamos muchas palabras de incredulidad continua y constantemente. Ponemos la televisión, la radio, el internet, la prensa, escuchamos continuamente palabras que tienen que ver más con la incredulidad que otra cosa. Y ponemos oído a todo lo que viene a nosotros. Y evidentemente hacemos caso a lo que dice la santa palabra de internet, porque se ha convertido en casi palabra de Dios, porque lo leí en internet. Necesitamos, básicamente por causa de nuestras limitaciones, necesito la obra del Espíritu Santo. Necesito experimentar esta promesa, que fue la última promesa que Jesús nos dejó. Y Cristo, cada una de sus promesas las cumplió. ¿Hay alguna que dejó de cumplir? Todas las cumplió. La última, seréis llenos del Espíritu Santo cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenéis tantos límites, tenemos tantos límites. El superar nuestras limitaciones significa la llenura del Espíritu Santo, porque yo puedo llenar o puedo superar mis límites, no con mis fuerzas, porque eso es un límite en sí mismo, sino a través de la llenura del Espíritu Santo. Experiméntalo en tu vida. Experimenta el cómo puedes superar tus límites a través de la obra del Espíritu Santo. Porque es solo a través de la obra del Espíritu Santo que todas nuestras necesidades son suplidas, todas nuestras carencias están superadas. Con este poder, que es un poder diferente, distinto,
No es el poder humano, es el poder espiritual de Dios. Porque es el que yo puedo tener y con el cual yo puedo vencer toda obra de Satanás en mi vida, en la vida de mi familia, en mi trabajo, donde esté. Porque es a través de ese poder donde yo puedo convertirme en un verdadero testigo. ¿Cuándo me convierto en testigo? Cuando hago el fórum, como hoy veíamos. Cuando yo tomo la palabra, cuando yo creo esa palabra, cuando yo vivo esa palabra y esa palabra obra en mi vida. Entonces soy testigo. Yo no puedo ser testigo si yo sé hacer un buen examen de historia de la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque me lo he estudiado, me lo sé. Entonces no soy testigo de nada, simplemente puedo decir soy un buen estudiante. ¿Por qué? Porque he hecho lo que puedo hacer. Pero cuando yo doy una palabra y alguien me dice que abre su corazón a Cristo, digo, eso es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer esa obra. Esa es la obra de Cristo, es la obra del Espíritu Santo. Mi límite termina cuando yo doy el mensaje. Cuando yo termino la palabra, la obra termina. Mi obra, mi trabajo, termina. Cuando yo diga amén en el mensaje, he terminado la obra. Ahora empieza la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo que empieza a obrar en la vida de cada uno de nosotros, en la mía propia también. Porque yo no lo sabéis, pero yo me predico a mí mismo también. ¿Verdad? Y yo tomo esta palabra también para mí. Y tomo mi título de oración para mí. Y veo la evidencia. Y veo la respuesta de Dios. Y veo cómo Dios obra en mis límites. Y veo, esta es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto es algo que yo no puedo hacer. Porque yo me conozco. Porque mi esposa me conoce. Porque mis hijos me conocen. Vosotros no tanto. Pero mi familia sí. Sabemos los límites. Por eso quiero tener esta conclusión. Hoy necesitamos experimentar inmediatamente a Cristo. Me gustaría que pudiéramos tener un momento de autorreflexión, que pudiéramos en algún momento inclinar nuestra cabeza, que pudiéramos meditar aunque sea 1 minuto, 2 minutos en esta palabra, que podamos hacer un acto de meditación personal propio y que podamos tener un acto de sinceridad delante de Cristo, delante de la obra del Espíritu Santo. Que podamos decir en esta mañana, yo quiero experimentar a Cristo. Quiero experimentar el reino de los cielos en mi casa, en mi familia, en mi trabajo. Quiero tener la plenitud del Espíritu Santo desde el momento en que recibo esta palabra. Yo quiero tener esta respuesta en mi vida. Que hoy tú puedas llegar a plantearte para tus adentros en este momento, puedas preguntarte, mis preocupaciones. Tenemos preocupaciones. Que yo pueda tener este pensamiento, mis preocupaciones, mis ansiedades. Y que en este momento tú puedas cerrar tus ojos y puedas orar en el nombre de Jesús y decir, Señor, mis preocupaciones, mis ansiedades, Señor, son tuyas. Yo quiero experimentar que Jesús es Cristo. Pero quiero experimentarlo en una realidad de mi vida, en una preocupación de mi vida, en una ansiedad de mi vida. Quiero experimentar el reino de los cielos. Yo quiero experimentar realmente en esta circunstancia de mi vida, la que tengas en este momento, puedas decir, yo quiero experimentar la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, en esta circunstancia. No como decíamos esta mañana, y vuelvo a utilizar, pobrecita, el ejemplo. Ahora decimos, no, la evangelización del mundo. Está bien, pero eso es para toda tu vida. Pero ahora, en mi día a día, en mi momento puntual, en mi preocupación actual, en mi ansiedad que me angustia hoy, Señor, que tú seas Cristo. Que tú seas mi Cristo en este momento. Que tú hoy puedas experimentar que Jesús es tu Cristo personal. No es el Cristo congregacional, que lo es también, pero el personal mío. Porque Él es el que va a solucionar mi problema personal, mi angustia, mi preocupación. Tiene que ser tu Cristo. Tiene que llegar a ser tu Señor. Tenemos que llegar a que Él ocupe ese lugar primordial de nuestra vida.
Ora en este momento y en esta situación en la que estás ahora. Ora por la llenura del Espíritu Santo. Ahora, en este momento, durante este culto dominical, que tú hoy puedas restaurar, que tú puedas incluso tu salud, puedas orar por tu salud y restaurar tu salud por causa del Evangelio de Cristo. Que puedas restaurar esos aspectos de tu vida que tienen que ser restaurados por causa del Evangelio. Y no te angusties, espera. Espera, y si tarda un poquito, y si no recibes una respuesta inmediata, ten la seguridad de que hay mayores respuestas preparadas para ti, para más tarde. Si hoy Dios no quiere darte esa respuesta, es porque Dios tiene una respuesta mucho mayor, más grande, más importante, más trascendente para ti más adelante. No tengas problemas, no te angusties, Jesús es tu Cristo. A ti te ha sido revelado el reino de los cielos. A ti te ha sido prometida la llenura del Espíritu Santo. A ti. No tengas problema, porque obtendrás respuestas perfectas si oras sobre ello durante este tiempo de oración marcado en tu vida, en este culto. Recibe absolutamente estas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Experimentalas, disfrútalas. Son para ti. Cristo nos las ha dado para que las disfrutemos. Son los textos más importantes de la Biblia. Hechos 1.1, 1.3, 1.8 son los más importantes quizás. Continúa descubriendo en Hechos 1.1 que Jesús es Cristo. Continúa descubriéndolo. Encontrarás muchas respuestas preparadas para ti en adelante. Y de ahora en adelante, espera el reino de los cielos que se establezca. Disfruta de la llenura del Espíritu Santo, porque puertas se abrirán para tu vida. Oro y os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que este sea un nuevo comienzo para vuestra vida, que sea un nuevo comienzo para vuestras familias, que sea un nuevo comienzo para vuestros negocios, vuestros trabajos, que sea un nuevo comienzo para vuestro campo, vuestra región, que sea un nuevo comienzo para allá donde Dios os ha puesto. Disfrutarlo y experimentarlo, porque Jesús es vuestro Cristo, porque Él es realmente el Cristo. Ante esa pregunta que teníamos y titulábamos, ¿es Él el Cristo? La respuesta tiene que ser sí. Él es mi Cristo. Cada uno tiene que responderse a esa pregunta. ¿Es Él el Cristo? Para saberlo, para tener una razón de contestar sí o no, tienes que experimentarlo. No sirve con intelectualidad. Experiméntalo. Y cuando lo experimentes podrás llegar a decir, Él es el Cristo. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que el Cristo sea vuestro Cristo, para que el Cristo sea vuestro Señor, y para que seáis testigos de esta obra de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo os bendigo.